Bien, esta es la clase del trabajo práctico número 1 de justamente la comisión de los días miércoles de 20 a 22 del año 2022. Mi nombre es Iván Blacut. Esta es la materia de Historia Social de la Cultura de la carrera de Comunicación. El tema que vamos a analizar hoy día es un tema muy extenso, en el cual vamos a tratar de hacer un recorrido sustancial sobre lo que es la historia, ¿no? Sobre los conflictos históricos, digamos, que llevan a que nosotros pensemos en la historia, y vamos a analizar un poco más atrás. Justamente vamos a arrancar en el principio de la historia, en el principio de la humanidad. Nosotros somos una especie, justamente una especie que habita este planeta, una especie que comparte este planeta junto con el resto de las especies que habitamos este único planeta en el cual nosotros vivimos. Hemos autodenominado planeta Tierra. Y somos una especie que hemos evolucionado desde hace millones de años con otras especies más que nos han acompañado en su momento. Y bueno, nosotros hemos sobrevivido a distintos cambios climáticos, a distintos cambios en la historia, en la cual se ha dado un proceso que se llama el proceso evolutivo de nuestra especie. Dentro de ese proceso evolutivo, nosotros hemos tenido una serie de cambios. Nosotros hemos comenzado justamente como humanidad a existir, ¿no? Los primeros pasos de la denominada hominización, ¿no? de las especies, en la cual nosotros hemos iniciado en un largo recorrido de millones de años a partir de lo que se ha descubierto científicamente en primeros homínidos en África, en las cuales se han, mediante mutaciones genéticas e intercambios genéticos también, han habido una variedad de especies. Nosotros no hemos sido la única especie que ha habitado este planeta. Han estado como el Neandertal, el Homo habilis, el Homo erectus, el Australopithecus, distintas especies que han cohabitado en cierto momento con nuestra especie y que en cierto momento de la existencia de nosotros como humanidad se han extinguido y nosotros hemos logrado sobrevivir, ¿no? Que hemos dominado, hemos sobrevivido a todo este movimiento en la Tierra, este movimiento evolutivo. Desde el corazón de África, donde se han encontrado las especies más antiguas que se han desplazado por las costas africanas hasta el norte, a lo que es hoy en día la zona desértica del norte de África, donde está Egipto, hoy día se conoce como Egipto, la zona del Magreb. Nos hemos desplazado como cazadores-recolectores y posteriormente nos hemos dividido en lo que es hoy día Arabia, hacia un grupo hacia el norte, hacia lo que es la Europa, conocido como territorio europeo, y ahí hemos cohabitado con otra especie, con los neandertales, y hay varias teorías en las cuales justamente se habla que hasta nos hemos fusionado con esa, así genéticamente, nos hemos fusionado con esa especie, y todavía se está tratando de determinar específicamente por qué esa especie no ha sobrevivido. Y otros grupos han seguido por el territorio asiático y han logrado evolucionar tanto en técnicas y en desarrollos tecnológicos, y a partir de ahí, posteriormente, nos hemos vuelto a dividir en dos grupos, uno que se dirigió hacia el norte, de lo que hoy día el norte de Rusia, cruzando por lo que se conoció como el puente de Bering, un puente que en un momento del periodo de la glaciación hubo una conexión entre el continente, en lo que después se conoció como el continente americano y el continente asiático, en el cual los primeros seres humanos cruzaron hacia el territorio americano. Y otro grupo, mucho más antes que este cruce, por el norte, se dirigió por lo que es el Pacífico, ¿no? Y cruzó justamente también por las zonas del Pacífico, llegando justamente por toda la zona de las islas del Pacífico hasta lo que es las islas de Pascua y cruzando hacia
el territorio chileno. Esos todavía están en plena demostración científica, justamente este avance que fue muy, muy anterior hasta al cruce que hubo por el territorio del norte. Bueno, estos son justamente avances científicos que se dan gracias justamente a los estudios científicos que se hacen y que son parte justamente de la historia de la humanidad. Bueno, en todo este proceso, ¿no?, de intercambios genéticos, de adaptaciones, de mutaciones, de desarrollos, la humanidad ha sobrevivido justamente a distintos embates, a tal punto, fíjense, que hubo un momento en la humanidad en la cual nuestra especie, ¿no?, el Homo sapiens, estaba a punto de extinguirse, ¿no? En el mundo quedaban muy pocos, no se puede calcular específicamente, pero se sabe que quedaron muy pocas especies, justamente porque se han hecho estudios en el rastro genético, y nosotros tenemos un antecesor, toda la humanidad, ¿no? Absolutamente toda la humanidad tiene un antecesor en común, que es justamente específicamente, lo tengo anotado, hace 4 millones de años, 4 millones de años, un pariente en común, que se llama la madre de toda la humanidad, que se la denominó como Lucy, ¿no? Lucy, que es la madre genética, ¿no? No quiere decir que todos dependemos de eso, pero es la especie más antigua en la cual nosotros tenemos un gen que compartimos absolutamente toda la humanidad, y entonces a partir de eso se ha demostrado científicamente que nosotros provenimos justamente de ese pequeño grupo que casi estuvo a punto de extinguirse. Vemos que nosotros a lo largo de la historia de la humanidad hemos estado en distinto riesgo de peligro. No fue la única oportunidad en la cual la humanidad casi se desaparece, ¿no? Hubo varios eventos en el desplazamiento a lo largo de la ocupación del planeta Tierra, en la cual la humanidad se encontró bajo distintos desafíos, y en ciertos puntos muchos grupos sociales justamente no triunfaron, fracasaron, pero otros sí lo hicieron. Nosotros, la humanidad, provenimos justamente de los primeros grupos sociales en los cuales nos hemos garantizado una serie de cuestiones básicas para garantizar la supervivencia del grupo. En el momento que nos desplazábamos, ¿no?, como cazadores-recolectores, había una serie de elementos básicos. Perdón, dice, se escucha raro. A ver, voy a levantar ahí la voz, ¿me escuchan? Sí, hay una profesor, serie, escucho bien. perfecto. Hay una serie de elementos que se han desarrollado y que pertenecen a la humanidad. Y es necesario que los marquemos porque estos elementos han ido cambiando a lo largo de la historia de la humanidad y hasta han tratado de ser suprimidos, y en algún momento han sido, de hecho, suprimidos en la historia de la humanidad. Uno de los primeros elementos, a ver, perdón, es que están ingresando. Uno de los primeros elementos, justamente, de la humanidad es la relación social que tenemos con el grupo. Los primeros homínidos tenían una relación, una interacción en el grupo, que todavía la sostenemos justamente entre los grupos cercanos, en la cual nosotros nos hemos determinado como seres, como sujetos, somos sujetos sociales. Entonces partimos desde un principio en el cual nosotros somos productos de las relaciones con el resto del grupo. Es decir, nosotros nos convertimos en personas en el momento que nos relacionamos con el resto de las personas, con el resto del grupo. Entonces, tenemos que definir que todas las personas, todas absolutamente, somos producto de las relaciones sociales dentro del seno de una determinada sociedad. Eso es lo principal y por donde vamos a ir arrancando, ¿no? Nosotros somos productos de una serie de relaciones en las cuales nosotros en un principio, los primeros humanos, que cazadores-recolectores, se garantizaban la supervivencia del grupo.
Y esto es importante porque justamente sin esas relaciones, la supervivencia del grupo no habría sido posible, ¿no? Imagínense, un grupo muy chico ante una amenaza constante de los cambios del lugar a donde iban a cazar, ¿no? Del territorio, del clima, las amenazas constantes de otras especies, sin esas relaciones, la garantía de la supervivencia del grupo no hubiese sido posible. Dentro de esas relaciones, nosotros definimos científicamente un elemento que se llama el comunismo primitivo, ¿no? El comunismo primitivo en el cual las primeras sociedades, los primeros grupos sociales, interactuaban y trabajaban con un objetivo en común. Este objetivo en común es la supervivencia del grupo, ¿no? Dentro de esa supervivencia del grupo se encuentran los elementos como justamente la garantía del alimento, la garantía de el calor, ¿no? El calor para poder protegernos del clima, la seguridad, son elementos básicos que garantizaron la supervivencia del grupo. Entonces, si vamos haciendo un recorrido, primero, somos producto de una relación social que garantiza la supervivencia del grupo, nos garantiza la supervivencia como especie. Dentro de esos grupos que estuvieron en constante movimiento, se empezaron a producir una serie de cambios en las cuales la humanidad fue justamente teniendo su desarrollo hasta el punto de convertirse, digamos, nosotros seguimos todavía dentro de ese proceso de cambio, en lo que nosotros somos hoy en día, ¿no? Y hay unos elementos básicos que se han desarrollado desde un principio, en los cuales, además de garantizar, digamos, la supervivencia del grupo, la garantía de la alimentación, de la seguridad del grupo, hemos desarrollado una serie de elementos que nos sobreviven hasta nuestros días y en los cuales vamos a ver cómo estos elementos han ido cambiando. Y un elemento central que vamos a analizar a lo largo de la materia, sobre todo en los últimos 500 años, que es donde nos centramos desde el siglo XV hasta nuestros días en el siglo XXI, uno de los elementos principales que vamos a analizar es el trabajo. Anótenlo. El trabajo. ¿Por qué el trabajo? El trabajo es justamente, en principio, una capacidad física en la cual nosotros ponemos energía para lograr transformar algo. Es una acción, un movimiento en el cual nosotros transformamos los elementos que nos rodean. Los primeros humanos, a través de este trabajo, se garantizaban la supervivencia del grupo. Imagínense, el grupo carece de alimentación, justamente ante esta situación, encuentran un árbol en el cual, en lo alto del árbol hay un fruto, en el cual lo puede alimentar al grupo, un grupo de frutos, y no encuentran la manera de acceder a ese fruto. Bueno, entonces hay uno del grupo que desarrolla una herramienta, un palo, una vara, y con esta vara, ¿no?, a través de un golpeteo, obtiene estos frutos y con eso lo comparte al grupo y garantiza justamente la supervivencia del grupo. Fíjense que en esta acción de los primeros grupos de cazadores-recolectores se ha producido una transformación, ¿no? Primero, una transformación en las relaciones del grupo y una transformación en la producción del conocimiento del grupo a través del desarrollo de una técnica y una tecnología que es el uso de una herramienta, que es una vara, un palo, y un objetivo que es para bajar los alimentos. Esta transformación en los primeros grupos llevó al desarrollo justamente de un elemento central que es el conocimiento y la transformación a través del trabajo de la transformación del trabajo de los elementos que nos rodean. Posteriormente, bueno, también se han desarrollado otras herramientas como el cuchillo de piedra, ¿no? Han visto, habrán leído la existencia de los primeros cuchillos de piedra para poder cortar los primeros trozos de carne de animales muertos, y después posteriormente desarrollarlos en puntas de lanza para justamente sobre estas varas poder garantizar con mayor eficiencia la supervivencia
justamente el grupo. Entonces vemos acá una serie de elementos que son básicos y hasta a ustedes les parecerá algo medio obvio, pero estas cuestiones son elementos necesarios porque nosotros vamos a analizar justamente durante toda la materia cómo estos elementos se van transformando, ¿no?, a lo largo de la historia de la humanidad y cómo sobre todo el trabajo en grupo que garantizaba la supervivencia del grupo, se va a convertir en un elemento que va a ser transformado a lo largo de la historia de la humanidad. Y cómo este trabajo justamente se va desarrollando y cómo genera diferencias sociales en las estructuras de las primeras sociedades. Los primeros grupos que consiguieron justamente poder dejar de estar viviendo y sobreviviendo de la caza y la pesca a través de los primeros grupos recolectores, una vez que se desarrolló las primeras técnicas y tecnologías para el cultivo, las primeras sociedades se convirtieron en sociedades más complejas, como sociedades sedentarias, en las cuales la producción de los se empezó a garantizar de una manera más estable. Es decir, ya no era necesario esperar que llegue cierto momento del año para poder tener alimento, ni esperar que pase una manada, o perseguir la manada para poder garantizar el alimento, sino que había una estabilidad en la cual, a través también de la cría de animales, de la domesticación, del proceso de domesticación, que es un proceso bastante largo, se logró justamente garantizar el alimento del grupo y se empezaron a construir las primeras sociedades más complejas, se empezaron a aparecer allá en Asia, en las primeras sociedades más avanzadas, por ejemplo las sociedades babilónicas, allá hace más de 6.500 años, si no me equivoco, aparecen las primeras sociedades más complejas en las cuales ya una vez garantizado justamente la producción del alimento, se empiezan a estructurar de manera distinta. Y acá vuelve otra vez a aparecer este elemento que es el trabajo, ¿no? Dentro de estas sociedades, los grupos que producen los distintos alimentos, ¿no?, y que son intercambiados entre ellos, justamente, bueno, un grupo produce un alimento y otro grupo produce otro alimento y son intercambiados entre ellos, aparecen otros grupos que son no productores, que no ponen fuerzas, no ponen la fuerza del trabajo, pero se apropian de esta producción. Lo que nosotros denominamos excedente, ¿no?, en la producción, por los primeros grupos ya una vez que producían, ¿no?, producían una cierta cantidad de alimentos, satisfacían sus necesidades básicas y les sobraba una serie de una parte de la producción. Esta parte de la producción, ¿no?, la intercambiaban, ¿no?, y este excedente es justamente el que inicia justamente un proceso de intercambio comercial, pero sobre todo aparecen grupos en los cuales se empiezan a apropiar de manera distintiva estos excedentes sin un intercambio de un bien por otro bien. Estos grupos, justamente, por ejemplo, los primeros sacerdotes, ¿no?, que se garantizaban justamente la apropiación de los excedentes bajo argumentos como, por ejemplo, bueno, soy sacerdote, soy el más cercano al Dios local, y por lo tanto, si vos querés garantizar que tu producción sea óptima durante este año, tenés que darme una parte de tu producción, ¿no? Entonces vamos viendo cómo esto empieza a cambiar en las primeras sociedades y empieza a verse de manera distinta este trabajo y esta apropiación del excedente. Y lo vamos a analizar bien específicamente porque esto tiene un cambio brutal durante el siglo XV, en el siglo XVIII y también en el siglo XIX, cómo esta apropiación de este excedente va modificando a las sociedades. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido. Partimos de que todas las personas somos productos de relaciones sociales dentro de una sociedad, ¿no? No nacemos
por fuera de esas sociedades. Es decir, que ningún humano no puede ser humano si no ha sido creado dentro de un grupo de seres humanos. Esto parece un juego de trabalenguas, pero si ustedes, imaginémonos a un sujeto que nace, ¿no?, y que es colocado en la naturaleza, y para que se críe solo, y por alguna cuestión sobrevive en la naturaleza aislado, ese sujeto no es un ser humano, no es considerado, digamos, no es considerado como parte de esta sociedad. Hay relatos fantasiosos, ¿no?, como existen como en la India, hay muchos relatos justamente, ahí Disney se ha apropiado de estos relatos en películas como Mowgli, o también otros relatos traídos desde la Europa en el siglo XVIII, como la existencia de Tarzán. Pero bueno, son relatos fantásticos, digamos, para la fantasía, pero en la realidad no es posible. ¿Por qué no es posible? Nosotros desde que nacemos tenemos una particularidad que nos diferencia del resto de la naturaleza, que es nuestra inmadurez para poder integrarnos y tener una supervivencia dentro de los grupos sociales y sobre todo más allá de eso en la naturaleza, ¿no? Esta inmadurez nosotros la arrastramos durante muchos años, una inmadurez en las cuales están, imagínense, viven dentro del grupo social hasta que se independizan, del grupo familiar, más o menos hasta los 20, 25 años, y la arrastramos en mucho tiempo. Esto no sucede, digamos, en el resto de la naturaleza. Ninguna otra especie está tanto tiempo con el grupo familiar para poder garantizar su autonomía, digamos, su poder garantizar y producir sus propios alimentos, ¿no? Garantizar sobre todo su supervivencia. Nosotros tenemos este elemento y que lo arrastramos durante mucho tiempo. Nosotros también cuando nacemos no podemos sobrevivir como hacen otras especies en el mundo, ¿no? Por ejemplo, un ave que nace es alimentada por sus padres y posteriormente, después de un periodo rápido de alimentación, se le enseñan las técnicas básicas de vuelo y después por ahí alguna técnica de cacería, y a partir de ahí, bueno, en un corto periodo, comúnmente hasta de 6 meses, como máximo, esa ave ya tiene capacidad para migrar y para poder reproducirse. Nosotros no, nosotros nacemos y carecemos justamente de esas habilidades, necesitamos mucho tiempo para desarrollarnos socialmente y biológicamente, ¿no? Porque también cuando nacemos, nuestro principal órgano, que es el cerebro, no está desarrollado totalmente, ¿no? Demora hasta 9 meses, una vez que justamente cuando nacemos desde el útero materno, justamente nuestro cráneo todavía no está del todo solidificado, salimos con un cráneo a veces deformado, justamente para poder pasar por ese lugar tan estrecho del útero materno, poder nacer, y demoramos en poder madurar nuestras capacidades durante 9 meses. Y a partir de ahí, el desarrollo completo físico, ¿no?, nos toma otros 12, 14 años para desarrollarnos biológicamente y poder reproducirnos, ya tener la capacidad reproductiva. Y eso, pero a pesar de eso, no nos garantiza nuestra capacidad de supervivencia, ¿no? Porque podamos reproducirnos no quiere decir que estemos capacitados para sobrevivir autónomamente, ¿no? Entonces, vemos que hay un elemento central que son la importancia de las relaciones sociales. Lo voy a remarcar varias veces porque estas relaciones sociales, lo vamos a ver durante la materia, son de cierto modo tratadas de destruir durante, digamos, sobre todo en los últimos 200 años, en las cuales se
se ha tratado en el capitalismo, por ejemplo, en el modelo que hoy día domina el mundo, destruir esta idea de la supervivencia a través del grupo, y se ha inculcado mucho en lo que se conoce en el neoliberalismo, sobre todo, la idea de la supervivencia individual. Ustedes habrán consumido millones de publicidades en la cual dice que vos podés hacerlo y es lo tuyo y vos podés sobre todo. Bueno, es un discurso justamente del producto del neoliberalismo, de un modo de producción en el cual se trata de romper estos elementos básicos. Fíjense que con estos elementos básicos de la supervivencia del grupo, en la cual nos tenemos que relacionar sí o sí, y las cuales hemos sobrevivido durante miles de años, en este momento de la humanidad se trata de llevar al extremo en la cual vos, supuestamente, dentro del discurso del consumo en el capitalismo, vos tenés que ser vos y no hay nadie más. Lo cual va en contradicción contra la supervivencia de la humanidad, ¿no? Bueno, estamos justamente viendo el avance del desarrollo de la humanidad, ¿no? Digamos, del humano, del ser humano. Nosotros, dentro de ese desarrollo en el grupo, cuando nacemos y vamos creciendo, adquirimos ciertas habilidades. Una es la habilidad del lenguaje, la habilidad de poder comunicarnos, una habilidad central, ¿no? Y en la cual nosotros nos construimos, ¿no? A través de ese lenguaje. Es un elemento de estudio dentro de nuestra ciencia, la ciencia de la comunicación, lenguaje, en la cual cómo nos construimos socialmente a través de ese elemento comunicativo, ¿no? Los primeros grupos, volvamos otra vez a las primeras sociedades de cazadores-recolectores, desarrollaron justamente el lenguaje como un elemento central, ¿no? de comunicación, ¿no? Los primeros grupos, ante una amenaza externa, a través de un sonido, advertían al resto del grupo que estaba el peligro, ¿no? Y también, no solo advertían la situación de peligro, sino que también transmitían ideas, ¿no? Y un elemento central que aparece, que es la transmisión de las emociones. Y esto es una particularidad propia de la especie humana. Porque otras especies, si bien tienen cierto acercamiento a lo que se puede aparentar como emociones, la especie humana es una de las pocas, la única especie, mejor dicho, que transmite de manera compleja estas emociones. Estas emociones se transmiten a través del lenguaje y a través de una estructura, ¿no? de aprendizaje en la cual nosotros también aprendemos a transmitir las emociones y también a reprimir esas emociones. Y vamos a ver cómo en el desarrollo de la humanidad estas emociones han sido un elemento central para poder condicionar muchas veces el desarrollo de las personas, los humanos, y sobre todo el desarrollo en las formas de trabajo, ¿no? Vuelvo otra vez al trabajo porque justamente dentro de esto está todo atravesado, justamente el aprendizaje, el lenguaje, la transmisión de emociones, está atravesado el elemento del trabajo, porque justamente, volvemos otra vez a donde partimos, a partir de este trabajo es donde nosotros nos garantizamos la supervivencia y la garantía de la supervivencia de todo el grupo. Hay una definición específica del trabajo que la da Marx en el siglo XIX, en su análisis del Capital, que se las voy a leer, ¿no? Dice, el trabajo es el proceso entre el hombre y la naturaleza, proceso en el que el hombre media, regula y controla el metabolismo de la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural como un poder natural. Pone en movimiento las fuerzas naturales que le pertenecen, su cuerpo, sus brazos, sus piernas, su cabeza, sus manos, con el fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma sutil y poder modificarlos para garantizar la supervivencia, es decir, garantizar su vida. Entonces, el hombre pone en movimiento su fuerza en la naturaleza y transforma la naturaleza
y se transforma, una vez que transforma la naturaleza, se transforma a sí mismo. Se va transformando en este proceso de inculcarle esa energía, ¿no? Y es importante que entendamos esta definición y que podamos pensar esta definición del trabajo, porque justamente, fíjense, desde el momento de los cazadores-recolectores hasta el momento que se establecieron las primeras sociedades sedentarias y sociedades más complejas, este trabajo sigue proporcionándole el elemento central de la supervivencia y sigue modificándose en la forma que se realiza ese trabajo. Sí, han levantado la mano. Tania, no sé quién quería hablar. Bueno. No, profe, disculpe, fue sin querer. Bueno. El trabajo se convierte justamente en un elemento central de análisis de nuestra materia, ¿no? El trabajo, porque justamente la transformación y la apropiación del trabajo es una de las maneras centrales en las cuales se han estructurado las distintas sociedades en el mundo, ¿no? Donde se han complejizado y se han establecido las distintas relaciones sociales y en las cuales se ha, de cierta manera, hasta jerarquizado la organización de los grupos sociales más grandes, ¿no? Bueno, las sociedades ya eran mucho más complejas, la jerarquización del trabajo y del tipo de trabajo es lo que ubica a las distintas personas, a los grupos sociales, en distintos lugares de esa sociedad, ¿no? Fíjense, hasta el día de hoy esto se sostiene cuando le pregunta a una persona actualmente, ¿no? que se defina, y lo primero que hace es definirse por el tipo de trabajo que realiza. Dice, bueno, yo soy médico, yo soy un obrero albañil, soy un conductor de camiones, bueno, soy estudiante, eso también es un trabajo. Es la primera forma por la cual nos definimos. Entonces, fíjense la importancia de este elemento de análisis del trabajo en el cual no solo nos define a nosotros, sino también nos determina lo que somos, ¿no? Dentro de estas formas de trabajo, las sociedades se han ido organizando de distintas formas, ¿no? Se han ido modos de organización, pero sobre todo modos de producción en la cual se establecen las formas en las cuales se implementa el trabajo, ¿no? Es decir, los modos en la cual la organización de la sociedad va estableciendo las formas de organización del trabajo y las formas del conocimiento, ¿no? Y en estas formas de organización aparece un elemento central que es el modo de organización. Es también algo que vamos a analizar a lo largo de la materia, porque estos modos de organización y el modo centralmente de producción, ¿no? Determina justamente distintos tipos de relaciones, ¿no? Distintos tipos de relaciones sociales en la cual se entrelaza lo social, se entrelaza lo político, ¿no? Y en el medio también se entrelazan las distintas relaciones de dominación y de resistencia. ¿A qué me refiero con estos modos de dominación y de resistencia? Volvamos otra vez a posicionarnos en las primeras sociedades, que se empezaron a organizar en una forma de producción, ¿no? Cual, había grupos que producían alimentos, grupos que producían otros tipos de alimentos y grupos que garantizaban la seguridad de todos, ¿no? Y en la cual se empezaron a producir enfrentamientos, ¿no? Se empezaron a producir conflictos internos por justamente la forma de apropiación del excedente y la forma de apropiación también del trabajo en sí de un grupo sobre otro grupo. Y acá vamos viendo que cómo estas sociedades se van dividiendo
Y acá aparece un elemento que nosotros también lo vamos a usar como un elemento central, que es el análisis de las clases sociales. Entonces, las clases sociales se empiezan a diferenciar unas de otras, ¿no? A través de las formas de trabajo, ¿no? De la división del trabajo, que es lo que lleva a que haya diferencias en las clases sociales. Y esto en las primeras sociedades sedentarias, digamos, en las primeras ciudades, empieza a aparecer como un elemento central para diferenciar a los grupos enormes, de otros grupos. Entonces, de acuerdo a los roles y a la división del trabajo, se define una clase social sobre otra. Supongámonos sobre las primeras sociedades complejas donde había un grupo que a través de la fuerza coercitiva, es decir, del uso de la fuerza, porque tenía el control de la fuerza, obligaba a otros grupos que produzcan y que le cedan una gran cantidad de su producción, ¿no? Y acá ya hay una diferenciación de clase y inmediatamente aparece el enfrentamiento entre estas clases, aparece el enfrentamiento, el conflicto, ¿no? El choque justamente y la resistencia entre estas clases que nosotros lo definimos como lucha de clases. Esta lucha de clases justamente es importante para nosotros porque es lo que va generando los grandes cambios sociales. Y dentro del análisis de las luchas de clases, nosotros siempre nos vamos a parar, ¿no? Desde una postura propia de la materia, vamos a pararnos justamente de aquellos que resisten, de aquellos que están bajo el yugo de la dominación de otros grupos sociales, y aquellos que resisten y luchan justamente. Y esto tiene una explicación también científica. Nosotros nos paramos desde ese lugar porque son estos grupos, justamente estos grupos oprimidos, estos grupos que llevan a esta resistencia, que llevan adelante esta lucha de clase, lo que han transformado y han hecho los grandes avances, los grandes cambios a lo largo de la humanidad, ¿no? Ubiquémonos hace 5.000 años, imagínense, mejor dicho, hace 4.000 años, ya con un Egipto más avanzado, más desarrollado, donde hay un clero, donde hay un faraón, donde hay trabajadores, ¿no? Artesanos especializados, y hay otro grupo de trabajadores esclavizados, ¿no? Donde hay un poder militar, una sociedad organizada, ¿no? Una sociedad muy compleja, ¿no? Que está desarrollándose y avanzando sobre los primeros conocimientos en la humanidad. Estas sociedades están también divididas en clases, y fíjense, si tomamos en detalle, quiénes son los que movilizaron, por ejemplo, las grandes piedras de las pirámides. Si nos ponemos a pensar, ¿fue el faraón? No. ¿Fue la clase noble? Digamos, ¿fueron los sacerdotes? Tampoco. ¿Fueron los militares? Y tampoco. Fue justamente el trabajador, el de la clase más baja, el que movilizó. Y fíjense que toda esa fuerza de trabajo, todo ese el Imperio Egipto, se cimentó y se levantó sobre esa base, sobre esa fuerza, sobre esa energía, sobre ese motor, ¿no? Que llevó a que ese pueblo logre ser tan grande como lo que era. De hecho, los militares también en sus conquistas, los soldados que daban su vida, son también los motores de ese avance, pero nosotros los desconocemos, ¿no? No tenemos registro de qué es lo que hacía el panadero, póngale, el panadero que le preparaba todos los días el pan para los trabajadores, ¿no? Y que garantizaba el alimento de estos trabajadores que todos los días ponían el cuerpo y ponían la fuerza para poder movilizar justamente este pueblo, digamos, todas las obras arquitectónicas. Habrán escuchado la palabra obras faraónicas. Bueno, todas estas obras fueron hechas por miles de trabajadores, miles de esclavos que pusieron su fuerza, esta fuerza que en un principio salvó a la humanidad, ¿no? Porque fueron esa fuerza y el conocimiento que se fue desarrollando para poder garantizar la supervivencia de los primeros grupos humanos. También se puso en esencia para poder justamente movilizar y crear lo que se conoce hoy en día como lo que fue, ¿no? El
Egipto y poder ver esas pirámides y decir, wow, wow, es impresionante lo que hicieron. Nosotros tenemos que pensar justamente desde ese lugar, porque son, y ahora lo voy a argumentar específicamente, que son estos grupos los que llevaron adelante los grandes cambios sociales. Las grandes revoluciones sociales en la humanidad fueron de parte de estos grupos sociales dominados. Nunca llegaron estos grandes grupos, las clases altas, los grupos dominantes, los que llevaron adelante justamente estos grandes cambios y estos grandes saltos en la humanidad, ¿no? De hecho, los modos de producción desde el feudalismo, el esclavismo, justamente, y ya hacia el proceso de producción industrial, fue justamente a través de la fuerza de trabajo de estos trabajadores que pusieron su energía, su tiempo, sus vidas, ¿no? Pusieron, de hecho, muchas vidas en adelante para poder llevar adelante y motorizar estos grandes cambios, ¿no? Entonces, volvemos al punto que es por qué justamente nosotros nos posicionamos, ¿no? desde ese lado, ¿no? Y no desde el otro lado, ¿no? Si bien vamos a estudiar alguno que otro nombre, de alguno que otra personalidad en la historia, pero lo vamos a dejar ahí, porque nosotros nos centramos dentro del análisis histórico justamente en un elemento que se conoce como el proceso social, el proceso histórico. Y son estos grupos, justamente, son los que llevan adelante el movimiento de estos procesos sociales. Nosotros analizamos justamente la situación y tratamos de entender desde la historia cómo en estos procesos sociales, estos grupos sociales, llevaron adelante estas grandes revoluciones, estos grandes cambios, ¿no? En estos saltos que cambiaron el pensamiento, la forma de pensar, las estructuras en la humanidad, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí o tienen dudas? Vamos a hacer un salto. Ok. Bien. Profe, le hago una consulta. Sí. A ver, yo entendí de esta manera. Usted manifiesta que los grandes cambios sociales, mejor dicho, fueron llevados a cabo por los obreros, entiendo yo, por la gente de la clase Por más los baja de Estados Unidos. trabajadores. Por la gente, sí. Pero digo, ¿y esa actividad no era dirigida o no era proyectada por gente de clase alta? Hay justamente lo que nosotros planteamos, estas contradicciones, estas oposiciones, estas resistencias, justamente, fíjense que al contrario de que eran dirigidas, eran resistidas por estos grandes cambios. Imagínense, mira, no nos vayamos tan lejos, ¿no? Miremos dentro de nuestra propia historia de nuestro país. Si al rey de España, que era de la clase dominante, no le parecía que hubiese habido una república, y bueno, si hubiésemos obedecido como nación, como una nueva, un nuevo país que estaba emergiendo en ese momento, hubiésemos obedecido esos deseos del rey, nosotros no existiríamos como república, ¿no? Son justamente los trabajadores y son, fíjese, los grandes héroes de nuestro país pertenecen a estos grupos sociales y que han llevado adelante, ¿no? Por supuesto, se han especializado, se han capacitado, se han preparado para llevar adelante estas grandes luchas, pero sin el apoyo del pueblo, sin la fuerza de toda la gente que vivía en ese momento en nuestro país, no hubiese llevado adelante lo que se conoce como la Revolución de la Independencia, ¿no? Y no hubiese llevado adelante ninguna otra guerra en defensa de los ideales que eran justamente la libertad y que nos independicemos del Reino de España, ¿no? Sin ir más lejos, creo, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Omar. Sí, profe. Sí, está bien. Gracias, profe. Esto se repite, esto no es un único caso de nuestro país, ¿no? Esto se repite. En Francia son justamente el campesino
las prostitutas, el mendigo, el panadero, el artesano, el que lleva adelante la revolución y le termina cortando en un proceso revolucionario que se conoce justamente como la Revolución Francesa, un hito en el cual se destruye la monarquía francesa y a Luis XVI le cortan después, bueno, con la guillotina en la cabeza, y establecen un nuevo modelo social que nosotros repetimos, que es el nacimiento de la República, ¿no? Que es un gran salto social, fíjense, ¿no? Sin eso, nosotros no hubiésemos llevado adelante justamente ningún cambio, seguiríamos de cierta manera, si esos mendigos hubiesen preferido aceptar el hambre, esos trabajadores hubiesen preferido, los artesanos hubiesen preferido seguir pagando todo lo que venían sufriendo y seguir sufriendo el hambre que venían viviendo, si no se hubiesen levantado, no hubiesen llevado adelante un cambio y de cierta manera jamás se hubiesen establecido lo que conocemos nosotros como la Carta de los Derechos del Hombre, ¿no? Los derechos básicos, ¿no? Que hay sobre los derechos de la humanidad. Sí, había levantado la mano alguien, perdón. Sí, Valeria y Tania, sí los escucha. Bueno. No sé qué tenían que preguntar, Valeria. Bueno. Perdón, profe, quedó de hace rato. Bien. Nosotros vamos a analizar justamente la historia de la humanidad, de estos conflictos, de estos cambios sociales, de estas clases sociales, y para qué nos sirve justamente poder pensar, ¿no? la historia de esta manera, ¿no? Hay una definición sustancial en la cual nosotros con este conocimiento, con el conocimiento de la historia, podemos mirar no solo el pasado, sino también podemos entender el presente y hasta mirar el futuro y con cierta manera, de cierta manera llevar con cierta cientificidad, ¿no? Histórica, poder determinar qué es lo que va a pasar hacia adelante en las sociedades, en las distintas sociedades de la humanidad, y hasta de cierto punto poder mirar hacia adelante qué va a pasar con la humanidad, ¿no? Justamente con estos elementos científicos, ¿no? Que es la historia, en la cual nosotros estudiamos, ¿no? El objeto histórico, que es la humanidad, ¿no? Más sociedades, que es nuestro objeto, el hombre, el ser humano, establecido en relaciones sociales, en la cual nosotros lo estudiamos de una manera científica, ¿no? Y en la cual también nos auxiliamos con otras ciencias, ¿no? De hecho, justamente todo lo que dije de la existencia de los primeros homínidos ha sido demostrado científicamente por químicos, por físicos, a través de estudios de carbono 14, por antropólogos, por arqueólogos que han encontrado restos también del desarrollo de la humanidad, por historiadores justamente que también han hecho el análisis de estos avances de la humanidad, y por distintas ciencias que han colaborado justamente para poder construir toda esta idea científica de lo que ha sido la humanidad, ¿no? De hecho, la definición del trabajo también la da uno de los más grandes pensadores de la humanidad, que es Karl Marx, que establece justamente posteriormente una línea de pensamiento que se conoce como marxismo, y que también ha hecho grandes cambios en la humanidad y ha generado grandes choques, ¿no? En el pensamiento y en la organización de las formas de las organizaciones sociales en la humanidad. Hasta el día de hoy, ¿no? Sigue siendo un elemento que para algunos grupos les gusta y para otros grupos no, porque justamente hay una resistencia a un cambio, y como habremos visto, estos grupos que siempre se resisten al cambio es porque centralmente están bastante cómodos en ese lugar, ¿no?
Sí, Facundo, no sé si querías decir algo. Es con respecto a lo de la Revolución Francesa, lo que usted decía, profe, y como decían mis compañeros, pues la Revolución Francesa sería algo parecido como que el pueblo se levantó ante la monarquía para que se den cuenta de los valores, de los derechos que tiene el pueblo. Sí, derechos que no existían, te digo, ¿no? De hecho, existieron posteriormente hasta que se estableció la República, ¿no? La República Francesa, con un nuevo tipo de organización social, ¿no? Los derechos no existían, ¿no? Sin ir más lejos, el argumento básico era que el rey era el rey porque era pariente, un hijo, un heredero directamente del Dios supremo, ¿no? Entonces eso le daba el derecho a ser rey, ¿no? Y este derecho justamente viene estructurado de sociedades más anteriores, en las cuales en las primeras sociedades los primeros grupos se apropiaban justamente del excedente y bajo distintos tipos de argumentos de dominación y opresión, trataban justamente de dominar la producción y apropiarse de los recursos del resto del grupo. Cuando eso no convencía, bueno, siempre existe el elemento coercitivo, ¿no? Que es el uso de la fuerza a través de un ejército, a través de un grupo social que oprime y va y físicamente también reprime, golpea y hasta mata, ¿no? A ese grupo que se opone a esas ideas, ¿no? Esto llevó a muchas sociedades a estructurarse de manera distinta. Mira, el caso de los reyes europeos, la diferenciación de clase era tan elevada, que, bueno, que hasta el día de hoy lo sigue manteniendo, ¿no? Que los hijos del rey, príncipes, no podían casarse con los plebeyos, ¿no? Ni siquiera con un militar o con un sacerdote, menos, ni pensarlo, ¿no? Solamente con otros hijos de reyes, ¿no? Y acá se da con lo que se conoce como una relación de parentesco dentro de estas sociedades complejas, en la cual esta relación de parentesco también establece, ¿no? Una caracterización de las clases sociales, ¿no? Los reyes se casan solamente con otros reyes. En algunas sociedades llevó a puntos más extremos, ¿no? Por ejemplo, los egipcios solamente se casaban entre familiares egipcios, es decir, el faraón tenía una hija o un hijo primogénito y una hija y se casaba con la hija, ¿no? Es decir, se casaban entre hermanos. Hoy en día a nosotros eso nos parecería algo aberrante, pero esto era así justamente para poder mantener el parentesco y la consanguinidad a un nivel extremo y poder garantizarse justamente esta línea parental y esta línea justamente de clase y en la cual vos podés justificar el por qué estás ahí, ¿no? Venimos de un linaje y estos son hijos del faraón y están casados con un faraón y entonces, digamos, son los más cercanos, en su momento al dios Ra, son los hijos del sol, y entonces tienen derecho justamente a dominar al resto de la sociedad. También pasaba justamente con más cercanos acá, los incas también se casaban entre ellos, ¿no? Había una serie de linaje de consanguinidad, ¿no? De casarse entre parientes muy cercanos, ¿no? Esto, si bien ya no está presente en nuestra sociedad, de que se casen entre hermanos, pero las relaciones de parentesco y las estructuras de parentesco en las sociedades se sigue sosteniendo, ¿no? Existen todavía reyes que se casan con hijos de otros reyes, ¿viste? Cuando se casa con alguna plebeya es un escándalo. Y pasa también, sobre todo en nuestras sociedades, de que una persona que pertenece a una clase social alta jamás se casaría o se juntaría, tiene un grupo, toda una organización social que solamente acceden ellos
y a ciertos espacios sociales en los cuales ellos se relacionan y, bueno, mantienen estas estructuras de poder, ¿no? También pasa en nuestras sociedades más locales, ¿no? En las cuales los sectores de poder político también se terminan casándose y familiarizándose entre los grupos más cercanos, ¿no? Sí, dice la compañera, la sangre por sangre real. Sí, claro, si no tenés sangre real no podrías casarte con alguien, ¿no? Estas diferenciaciones de las primeras sociedades y de distintas otras sociedades que han ido cambiando, a pesar de que han cambiado las formas de producción, han cambiado los modos de organización, se sigue sosteniendo, ¿no? Estas ideas de parentesco, ¿no? En otras sociedades más extremas, como en algunas sociedades hindúes, se mantiene un elemento, ¿no? de clase, sino un elemento de casta, que es mucho más extremo que el que tenemos hoy en día, donde las estructuras ya no es solamente por una estructura parental, sino que también tiene que ver con una estructura de trabajo, en la cual si vos sos hijo, por ejemplo, de un recolector de residuos en ciertas sociedades hindúes, vos jamás tenés el derecho a cambiar. Es decir, toda tu vida vas a ser hijo de un recolector y vas a adquirir esa tarea y vas a seguir en esa casta y jamás vas a poder hacer un salto a otro tipo de trabajo, ¿no? Son mucho más extremos. Nuestras sociedades, bueno, nos permiten, ¿no? Nosotros actualmente la mayoría somos hijos de trabajadores y gracias a estos grupos sociales que han defendido, ¿no? Esos trabajadores que han defendido la universidad pública y gratuita, nosotros podemos seguir estudiando, ¿no? Podemos tener la posibilidad de estudiar y de convertirnos en profesionales, ¿no? Dice Lorena, son convenciones sociales. Y dentro de las convenciones sociales nosotros tenemos que mirarlo con el ojo científico, ¿no? Mirarlo así en profundidad y preguntarnos por qué son convenciones sociales. Esa es nuestra tarea, ¿no? Mirarlo y pensar, ¿no? Como decía Heidegger, pensar, que es lo más difícil que hay para nuestros días, pensar por qué suceden esas cosas, ¿no? Tenemos que pensar de que esas convenciones no son convenciones, sino que son muchas veces hasta están legalizadas para que sean así. Dentro de las distintas sociedades, dentro de los distintos países, están hasta legalizadas en algunos lugares que sean así. Entonces nosotros tenemos que tratar de entender por qué esas situaciones, y para poder entender tenemos que hacer una mirada al pasado, sí o sí, para poder entender ese presente. Esas convenciones sociales no son porque sí, no existe eso. Sí, Valeria, Tania. Bueno, parece que han vuelto a levantar por error la mano. Bueno, Disculpe, sí, Florencia. fui yo sin disculpe. Ah, bien. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe, perfectamente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? Sí, profe. ¿Les ha generado alguna idea, ¿no? Para poder repensarnos nosotros desde el lugar que estamos. Gracias al análisis histórico, ¿no? ¿Qué hora es? A ver. Son las 9:27. Ya vamos a ir directamente a las preguntas del práctico, ¿no? Para ir cerrando esto de la diferencia y lo que vamos a analizar a nivel histórico, vamos a analizar justamente una parte, lo que nos sucedió a nosotros como habitantes de este territorio, lo que se conoce como territorio americano, ¿no? Y cómo los pueblos justamente a través de esta diferenciación y estas formas de explotación, diferencias de clases, han sido oprimidos, y las cuales pueblos que han sobrevivido después de grandes masacres y de grandes luchas y resistencia, por suerte han sobrevivido ciertos valores
que se conocen como valores culturales. Nuestra materia se llama justamente historia, ¿no? Social, que es lo importante que hemos analizado, la historia científica, lo social, de las estructuras sociales, y lo último desde la cultura, ¿no? La cultura que se convierte en un elemento central para todas las sociedades. Un elemento de resistencia, pero también un elemento de dominación. Elemento de resistencia porque siempre que algo sobrevive, ¿no? A pesar de no estoy hablando del elemento tradicional, ¿no? Que eso es otra cosa que también tiene que ver con la cultura, pero lo vamos a dejar ahí por el momento. Pero estamos hablando de los valores culturales que justamente que nos convierten a nosotros como seres humanos. Nosotros como sociedades tenemos una serie de elementos culturales que nos diferencian de otras sociedades. Pero también hay elementos culturales que generan cierta dominación, ¿no? Y sobre todo que tratan de imponerse, y vamos a ver cómo se han tratado de imponer estos elementos culturales para destruir justamente los valores de otras sociedades y para destruir los elementos de otras culturas. Nosotros hemos tenido, por suerte, gracias a la resistencia de los pueblos acá de nuestra provincia, nos hemos logrado de apropiar con mucho orgullo de, por ejemplo, del valor cultural de la Pachamama, ¿no? Nosotros entender la Pachamama, un elemento central para nuestra cultura, en la cual acá en el mes de agosto abrimos un agujero en la tierra y le echamos ahí una serie de alimentos y bebidas, y nosotros interpretamos que eso es algo en agradecimiento a la Madre Tierra, y en la cual nosotros esperamos que justamente haya una retribución justamente posteriormente de la tierra para que se produzca y nos dé justamente frutos que les vamos a devolver en el año de producción al siguiente año, como un rito que hacemos anualmente. Este valor cultural, ¿no? Ha sobrevivido, ¿no? No es que es un elemento que lo hemos adquirido, hemos nacido y ya apareció de golpe, sino que ha resistido a muchos avatares, a muchos golpes a lo largo del tiempo, ¿no? A muchos otros elementos que no han logrado sobrevivir y que se han transformado, se han hibridado, se han convertido en elementos híbridos de la cultura, pero que de cierta manera tratamos de interpretarlos para poder entender el mundo, ¿no? Uno de esos elementos es estos primeros elementos que se han desarrollado en la humanidad, que es el lenguaje, que también es importante, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy día nos comunicamos a través de la lengua del castellano, la lengua castellana, que es una lengua que ha aparecido en España, en el Reino de Castilla, ¿no? Una lengua deformada del latín, ¿no? El latín es la lengua madre de nuestra lengua, igual que el inglés. Y nosotros tenemos este lenguaje porque justamente hemos sido impuestos en algún momento a través de la imposición, ¿no? del Reino de España, esta lengua, y acá en nuestro territorio había muchísimos lenguajes que algunos han sobrevivido, han resistido, mejor dicho, a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Fíjense, han pasado más de 500 años y hoy en día nuestra universidad está reconociendo estos lenguajes. Hay especializaciones en quechua, en aymara y en guaraní en nuestra provincia, nuestra universidad, en la cual, bueno, podemos darle una valorización vital para nuestra supervivencia, porque justamente dentro de estos lenguajes hay elementos que no pueden ser entendidos, no pueden ser interpretados por otras lenguas, ¿no? Son cuestiones particulares del lenguaje, ¿no? Esto es algo que lo vamos a analizar justamente a lo largo de la materia, toda esta resistencia y cómo los pueblos americanos han sido justamente oprimidos, muchas veces destruidos, masacrados, y cómo han resistido a pesar de todo, y cómo resisten, ¿no? Porque no es que han sido pueblos que han sido destruidos, sino que son pueblos que hasta el día de hoy resisten y se resisten, ¿no? Nosotros llevamos justamente, si hablamos de la línea de resistencia, nosotros tenemos desde las ciencias sociales una tarea importante que es justamente poder entender esas resistencias y poder también
ser parte, ¿no? Porque nosotros también somos parte de esta sociedad. Eso en la historia de nuestro territorio americano, y también vamos a analizar un poco más profundidad lo que sucedió en África, ¿no? Y a través de la imposición de los distintos reinados, imperios europeos, y también lo que pasó al pueblo asiático, ¿no? En los últimos 500 años. Y nosotros, bueno, podemos también también hacer un análisis más cercano de nuestra historia más local, la historia desde los últimos, desde el fin de la dictadura militar, también lo vamos a repensar desde ese momento, justamente nosotros que podamos tener en este momento el derecho a poder expresarnos en libre democracia, también ha sido justamente producto de la resistencia de nuestro pueblo, ¿no? A estas luchas, a estas imposiciones, en un momento terrible que fue la dictadura militar, que se llevó 30.000 vidas, en verdad son un poquito más, pero están calculadas en ese modo hasta ese número, y que, bueno, también se han destruido, ¿no? Fíjense, para ir cerrando, estos elementos que estamos hablando en un principio, que nos humanizaban, ¿no? El lenguaje, las emociones, el trabajo, ¿no? Durante la dictadura militar han sido suprimidos en nuestro país, ¿no? Las formas de trabajo, las formas de poder comunicarnos, la música ha sido un elemento destruido, ¿no? por la dictadura, perseguido, las formas de pensamiento. Entonces, fíjense esto que nos humaniza a nosotros, como también es reprimido por otros grupos sociales en cierto momento de la historia, ¿no? Nosotros hemos vivido justamente en nuestro país en la dictadura, por suerte se ha resistido y ha sobrevivido muchísimo eso. Sí, Tani, no sé si ha levantado la mano, por error también. Facundo. Sí, profe, es para decirle con respecto a lo de la dictadura militar que pasó acá en nuestro país, sería pues de que durante toda la década y durante todo lo que duró la dictadura militar, fueron prohibidos transmisiones de radio que la gente se exprese en las calles, y también la gente que labura, que no puede laburar porque tiene que seguir ciertas órdenes, o sea, ser reprimidos. Sí, justamente. Eso tiene una explicación científica también del por qué, digamos, una dictadura que duró tanto tiempo, porque fue avalada por el resto de las naciones del mundo, pero no pensar por eso, porque es una dictadura tan brutal, y no hubo intervenciones de otras naciones para poder proteger a un pueblo que estaba siendo oprimido y perseguido y asesinado. Tiene una explicación que justamente que tiene que ver en relación con esto que habíamos hablado del trabajo, ¿no? Estas relaciones de trabajo y las formas de trabajo y las formas de producción. En ese momento la dictadura estaba dentro de un plan que se llamó el Plan de Reorganización Nacional, que era justamente organizar a todos los trabajadores del país de una manera particular para poder garantizar la producción para otros reinos, para otros imperios, ¿no? Centralmente. Entonces estaba legitimada la opresión, la persecución, el asesinato, justamente con el fin de que se garantice la producción. Fue destruida gran parte de nuestra producción nacional, sobrevivió por suerte una gran parte, y la resistencia de los trabajadores llevó adelante, y bueno, la sangre, que ahora vamos a estar muy cerca de un hecho terrible que fue la Guerra de las Malvinas, ¿no? que llevó adelante, y me refiero a la sangre derramada justamente en esa guerra, que también fueron los trabajadores, los de los sectores más oprimidos, los que fueron a pelear esa guerra, y que bueno, después, bueno, sabemos que gracias a esa lucha y que a ese logro de poder ir y combatir y sufrir,
y esa resistencia, que hicieron todo lo posible, y con el abandono de los militares, el pueblo pudo darse cuenta efectivamente que los militares no iban más, ¿no? Con la derrota, por muchas explicaciones, militares que nunca, los jefes, los jerarcas militares nunca entraron en combate, y el abandono de los soldados, bueno, el pueblo argentino se dio cuenta que ese sistema ya no iba más, y que, bueno, un debilitamiento de los militares en el sector económico llevó a que tuvieran que renunciar y entregar de nuevo el poder al pueblo. Sí, Camila. Profe, todo lo que es guerra, lo que es golpe militar, todo eso sería genocidio, ¿que no? Todo lo que es parte del derecho humano Sí, sí, sí. Que pasó en Argentina y mayormente en Latinoamérica pasó. Sí, no fue, sí, justamente no fue solo en Argentina, ¿no? En Brasil hubo también dictadura. Claro, en Chile también. En Uruguay hubo dictadura, en Bolivia hubo una dictadura brutal, sí, también en Chile fue terrible, ¿no? Con Pinochet al mando fue una dictadura brutal en Perú. Bueno, hubo muchas dictaduras, fíjense, en todo el territorio americano, y esto tiene una explicación también histórica, y con el análisis de esas dictaduras nosotros podemos pararnos en el presente y entender por qué estamos acá en democracia hoy en día, ¿no? Y podemos mirar al futuro, justamente ahí en el texto de análisis habla justamente del nunca más, ¿no? Un elemento central para nosotros, para la memoria, el nunca más, porque justamente el revalorizar en la acción, para que esto no vuelva a suceder. Es importante entenderlo, por qué pasó, para que no vuelva a suceder. Justamente esto es un valor importante para nosotros en la historia, para que nosotros podamos predeterminar nuestro futuro, ¿no? Decir a eso nunca más, ¿no? Y que de hecho, como los resultados fueron nefastos, ¿no? De la dictadura en todo sentido. A nivel social se destruyó una gran parte de la sociedad, a nivel económico fue terrible, dejaron endeudado al país con la destrucción de la industrialización, bajo un programa político y económico a nivel latinoamericano, que era la implementación del neoliberalismo. Lo vamos a ver específicamente, que tiene que ver justamente una parte del capitalismo en la última década, en la cual se establece justamente este modelo, que lo llevan adelante después gobiernos democráticos en los 90, ¿no? Con la destrucción de todas las industrias a nivel nacional. Bueno, ¿alguna pregunta? Llegamos hasta acá y vamos a responder rápidamente el cuestionario. ¿Ninguna pregunta? Todo bien, profe. Bueno. Vamos a ir a responder rápidamente, a ver si pueden responder después de la clase, ¿no? Dice que tienen que ver la primera pregunta, dice tienen que ver el video justamente y leer el texto de Spiegel y tratar de responder, ¿no? Y la segunda pregunta dice que observen el segundo video de la clase 1, analicen los mapas y la expansión de la especie humana en el universo. Cuando habla en el universo, chicos, se refiere a la Tierra, ¿no? Al movimiento de las especies humanas en el planeta Tierra, ¿no? Del desplazamiento del hombre en la Tierra. No estamos hablando hasta la década, digamos, de la conquista del espacio, ¿no? Se refiere a eso, ¿no? A que traten de resumirlo, de cómo fueron los distintos desplazamientos en la Tierra. Después dice que escriban 2 textos vinculados con el trabajo, las relaciones sociales, el pensamiento, el trabajo, después las emociones y la cultura, ¿no? Que lo hemos analizado, ¿no? La definición de trabajo es importante que esté vinculada, ¿no? Justamente, que está en el texto, la van a poder encontrar. Y a partir de ahí traten de entender, a partir de estas definiciones de trabajo, las relaciones sociales y cómo se van configurando los distintos pensamientos, ¿no?
justamente el desarrollo de la humanidad está fuertemente vinculada con las formas de trabajo. Las formas de trabajo establecen las relaciones sociales, nos organizan a una sociedad, ¿no? Y con esta organización se producen formas de pensamiento para la organización social. Nuestra manera de organizarnos hoy en día, para que pongamos como ejemplo, esta forma de organización virtual es una forma nueva, está recién establecida hace un par de años, digamos, a nivel universitario, ¿no? Acá en Argentina. Producto de una pandemia a nivel global, y nos organiza de manera distinta, ¿no? Nos organiza a nosotros de una manera particular, ¿no? Para poder establecer un vínculo de comunicación y transmitir el pensamiento entre nosotros. Bueno, estas formas han cambiado, no han sido la misma que han tenido 10 años anteriores, ¿no? Sin ir más lejos, y las distintas sociedades anteriormente han tenido otras formas de organización. Sí, Joaquín. Profe, tenía una duda con respecto al punto 2. Ahí tengo que tener en cuenta lo que usted me enseñó, usted lo que mencionó, por ejemplo, cuando el hombre cruzó, o sea, se surgió en África y de ahí cómo se fue llegando a las distintas partes del mundo, Sí, por el estrecho de Bering. los distintos movimientos que hubo digamos, el proceso de hominización y los distintos movimientos que hubo en los distintos continentes de la especie humana, ¿no? El desplazamiento que hubo y el encuentro con otras especies, bueno, se le pueden relatar en un cuadro o tratar de resumirlo, ¿no? Es un movimiento bastante complejo, largo, pero bueno, traten de tratar de resumirlo. Lo que importa de esto es que ustedes puedan hacerse una idea de cómo fue, ¿no? Del origen de la humanidad, ¿no? De que no existe un origen mítico de creacionismo, o de cualquier otro origen, sino que existe un origen científicamente comprobado en el cual nosotros podemos analizar el desplazamiento y con eso podemos entender justamente el por qué existen estos distintos grupos ocupando el planeta Tierra. Sí, Daniel. Sí, profe, quería preguntar acerca de, en este caso el libro, el texto de Spiegel no habla, ¿no?, sobre todas las especies y subespecies de homínidos que hay. Esto tenemos que buscarlo por sobre otro lado, o en el video que dice que veamos está bien. Sí, complementenlo con alguna imagen de otro lado, porque no hay imágenes ahí en el texto. No, yo hablo de las especies. Sí, ¿no? sí. Son muchísimas. Sí. Pueden complementarlo, ¿no? Sí, cuando busquen material, traten de buscar material científico. Me refiero a que no se apoyen en Wikipedia, en el Rincón del Vago y en esas páginas que simplifican, pero en un principio, pero después no sirven Sí, para poder dar por entendimiento. Por eso le decía, ¿no? Yo soy de historia, yo la estoy haciendo como optativo esta materia. Sí. Y justamente tenemos una materia que es Procesos Mundiales 1, en donde se ve todo el proceso de hominización. Bueno, si le podés compartir a tus compañeros ahí, o si me lo podés pasar un enlace y si lo subís y lo compartimos en un foro para que lo tengan al texto y lo puedan usar de apoyo. ¿Te parece, Daniel? No hay problema. Listo. Ahí tenemos ahí la colaboración. Esto es importante, ¿no? Tratar de colaborar entre nosotros, si no, no vamos a garantizar la supervivencia de todos acá en la materia, ¿no? Estamos pensando en el objetivo de poder aprobar el examen, que es el momento donde ustedes se van a aprobar su conocimiento, ¿no? Van a exponer ustedes lo que entienden y vamos a poder ver también lo que no han entendido. Bien, ¿alguna otra pregunta? Porque el cuestionario es bastante breve, bastante sencillo de poder... Hola, profesor. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Emanuel, sí. Sabe, profesor, estaba fijándome que en el aula virtual está la unidad 1, ahí tenemos el video, pero dice profesor Aramayo. A ver. Ahí me estoy fijando.
Dice clase teórico número 2 y dice teórico del martes. Están los dos videos, no sé dónde estás viendo, en la pestaña que dice unidad 1. Ah, en la pestaña de unidad 1. Ah, bien. Estamos hablando de los videos de los teóricos, ¿no? Sí. No de los prácticos. Bueno, vamos a hacer un cierre. Cerramos acá el trabajo práctico. No se desconecten, por favor. Hasta acá llegamos y con este trabajo práctico número 1 de la materia de Historia Social de la Cultura en el año 2022. Gracias a todos.